Levante sus manos un momento ahí donde está y declare: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Diga: Señor, yo estoy listo para recibir una palabra que tú tienes para nosotros. Y ahora diga: por la sangre que brotó de tu cabeza, Señor, por causa de la corona de espinas. Esa sangre es sangre de conquista, que cuando tocó la tierra, Señor, la tierra fue maldecida. La tierra que maldijo, Señor, Adán por causa del pecado. Ahora tu sangre, Señor, es sangre que trae victoria, que trae conquista, Señor. Y esa sangre la aplicamos sobre nuestra cabeza para tener conquista, Señor, en todo proyecto que podamos emprender. Y la sangre que brotó de tu rostro cuando tus barbas fueron sacadas, arrancadas, Señor, es sangre que nos da identidad. Y por esa sangre oramos, Señor, para tener victoria en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Jesús. Tu palabra, Señor, traiga libertad a nuestras vidas por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Siéntese por favor un momento. Ok, bueno. Mi alma te alaba, Jesús. Ok, hoy voy a hablar una palabra para ustedes. Que ya lo hablaron a Juan ahorita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre delante de los hombres y delante de Dios? Y por supuesto que en el momento que yo hice esta pregunta, usted dijo: mi nombre es Juan, mi nombre es María, mi nombre es Berta, mi nombre es Saraí, mi nombre es... Yo estoy seguro que inmediatamente se les vino a su cabeza el nombre. Hay que acomodar este abanico aquí, Ujier, porfa. El nombre que su mami y su papi les pusieron, que eligieron ponerles al nacer o antes de nacer. Pero sabe que en realidad nuestro nombre no es ese. Bíblicamente hablando, nuestro nombre no es ese. Nuestro nombre, es cierto, nuestro nombre nos da identidad, ¿sí? Entonces, si nuestro nombre tiene que ver con nuestra identidad, eso quiere decir que lo que tú piensas, que lo que tú eres por dentro, es de la manera que tú actúas, de la manera que tú piensas y tú sientes y tú actúas. Ese es en realidad tu nombre delante de los hombres y delante de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Y en la Biblia era una costumbre, y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. En la Biblia era una costumbre entonces poner nombres a los hijos de acuerdo a la identidad o de acuerdo a lo que los padres querían que sus hijos fuesen. O si había un acontecimiento, fuese malo, fuese bueno, entonces les daban un nombre a los hijos de acuerdo a aquello que estaban pasando de momento. Y de eso es lo que yo quiero hablarles precisamente esta mañana. Y ustedes espero que tengan el tiempo para escucharme. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, uno de mis libros favoritos por leer es los libros de 1 Samuel y 2 de Samuel. Son libros muy interesantes. Y a partir de primer libro de Samuel, del capítulo 1 al 4, la Biblia nos relata la historia de un padre, de un hombre, de un sacerdote, de un servidor del Señor llamado Elí. Pero también a la par nos habla de la historia de la juventud y de la niñez de un niño llamado Samuel, que nació de su mami estéril. Le pide al Señor entonces que le haga un milagro, y el Señor le da a Samuel, y ella decide entregarlo al Señor. Y Samuel vivía en la casa del Señor desde niño. Y aunque Elí, porque es donde me voy a enfocar más, y en su familia, y aunque Elí era un buen hombre, y la Biblia nos enseña que la vida de Elí como sacerdote era pura, amaba al Señor, pero Elí tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Elí? Bueno, es que Elí carecía de carácter y de autoridad para con sus hijos. Y definitivamente, al faltarle carácter y al faltarle autoridad para con sus hijos, entonces descuida la formación de sus hijos. Y la Biblia dice que él jamás les estorbó en su maldad, que Elí entonces toleró su terrible y desastrosa conducta de sus hijos. Una familia sacerdotal nos enseña estos capítulos que usted puede leer en su casa. No podemos leerlos todos de momento acá.
una familia sacerdotal de la que se esperaba tanto. Entonces sucede que se convierte en un dolor de cabeza. Los hijos de Elí crecieron y se convirtieron en verdaderos demonios, que la Biblia nos enseña que ministraban y dirigían espiritualmente al pueblo, pero era tal su ofensa que entonces Dios establece que su pecado no sería purificado jamás con sacrificio de animales. Y entonces la profecía contra Elí, la palabra que viene contra Elí, contra el padre de esta familia y contra su descendencia, es una palabra profética muy terrible. Y aún así, aunque viene la palabra esa tan fuerte y tan terrible contra Elí, con todo y eso él no hizo mucho, ¿sí? Porque cuando tú tienes falta de carácter y cuando tú tienes falta de autoridad para con la familia y para con los hijos, no importa cuánta palabra Dios te pueda hablar, no importa cuánto Dios te pueda decir para que tú enmiendes y para que tú arregles situaciones en casa, no lo vas a hacer. ¿Por qué razón? Porque eres endeble. ¿Por qué razón? Porque eres condescientes con el pecado de los hijos. Elí recibe esa palabra profética y él no hizo nada. No hubo ni un verdadero arrepentimiento, por lo tanto, de los hijos ni de él. Solo hubo como un leve regaño, dice la historia, en la descontrolada manera de actuar de sus hijos. Elí nunca confrontó a sus hijos de forma firme y de forma autoritaria. Entonces no hizo valer su condición de líder, no hizo valer su condición de padre, sino que siempre Elí condescendía, siempre Elí quiso ser amable con ellos, pero fue una falsa bondad, fue una bondad equivocada. Y a pesar que el Señor ya le había advertido lo que le pasaría, una corrección apropiada les hubiera salvado la vida a sus hijos. Y la Biblia nos enseña en primer libro de Samuel, capítulo 3, en el versículo 13, dice la Biblia que Dios le habló y entonces dice: yo le voy a mostrar y le mostraré que yo juzgaré su casa, dice, para siempre, hablando de este padre de familia. Y luego dice: ¿por qué Dios iba a traer juicio? Según el versículo 13, ¿por qué iba a traer juicio? Por la maldad que él sabe. Por la maldad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios. ¿Y qué dice? Y él no los ha estorbado. Entonces muchas veces esa palabra, deteniéndome un poquito aquí, esa palabra es bien clave. Yo creo que como padres, los hijos llegan a una edad donde uno ya no tiene control de ellos, ya no, a lo mejor no hay tanta influencia como cuando los niños son bebitos. Pero entonces algo que sí tenemos que hacer los padres es eso, es estorbar a nuestros hijos, ¿sí? Es estorbar que no hagan lo incorrecto en nuestros hogares. Y finalmente, cuando nosotros nos vamos a Primera de Samuel capítulo 4, entonces podemos leer cómo las palabras del Señor se cumplieron y los hijos de Elí, que uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Finés, dice que fueron a la batalla, mueren en una batalla con los filisteos, y ahí dice la Biblia que el arca del Señor entonces fue tomada. Mire, vamos a la Biblia, Primera de Samuel capítulo 4, del 10 al 11. Y si tenemos por ahí la imagen del arca del Señor, la vamos a poner en su momento, porque habrá gente aquí que dice: bueno, ¿y qué es el arca de Dios? ¿No? Entonces, para que tengan la idea de lo que era el arca de Jehová. Dice la Biblia, leo lo que dice la Biblia. Entonces los filisteos, dice, se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. Y dice que, aquí tengo, Ceci. No, pues ya que me bañe, dile. Y dice: la matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron, dice, 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios. Y entonces aquí viene el juicio de Dios contra Elí.
porque Dios ya le había advertido lo que tenía que hacer y Elí no lo hizo. Y dice, y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero no solamente eso, se vino una tragedia impresionante, mis hermanos, a la familia, que entonces estaba leyendo todo lo que sucede por causa de una sola cosa, por causa de no obedecer al Señor y por causa de perder el arca de Jehová. Y cuando ustedes van ahí mismo en el primer libro de Samuel, pero en el capítulo 4, y se van directamente al versículo 2, mire lo que sucede ahí en esa parte de la Biblia. Dice, están en el fragor de la batalla, los hijos de Elí acaban de morir. Y el versículo 12 dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Estaba preocupado como padre porque sus hijos estaban en la guerra. Dice, porque su corazón estaba temblando por causa de ¿qué? Por causa del arca de Dios. Luego pues aquel hombre entró a la ciudad y da las nuevas de todo lo que había sucedido. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí, dice la Biblia, de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios, ¿qué dice? Ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de las sillas al lado de la puerta y se desnucó, dice la Biblia, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, fíjense bien lo que dice la Biblia, porque esta parte de la historia es clave para lo que estamos compartiendo. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido. Qué tragedia tan tremenda. Se inclinó, dice la Biblia, y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella, dice la Biblia, no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada, ¿qué dice? El arca de Dios. Y el arca de Dios, no sé si tendrá la imagen por ahí, Jonah, si la encontraría o no. Pero el arca de Dios, ahí está, mire. Ese era un mueble con el que ellos caminaban por el desierto. Y en este periodo de la historia de Israel y parte del libro del Éxodo, pues eso daba testimonio. El arca del pacto, el arca de Jehová, daba testimonio de que Dios estaba con ellos ahí.
Y ahora acá en esta historia que nosotros estamos leyendo acá, a causa de la muerte, dice la escritura, a causa de que se llevaron el arca del Señor, entonces a la mujer se le vino el alumbramiento, pienso, antes de tiempo. Pero para que podamos entender qué representa el arca de Dios, representa la gloria de Dios. Diga conmigo, la gloria de Dios. Y para que usted me pueda entender qué es la gloria de Dios, se lo voy a explicar. La gloria de Dios es todo lo que Dios hace. ¿Qué es la gloria de Dios? Y lo que Dios hace, entonces nos revela cómo es Él. Entonces, que usted no podemos ver a Dios de manera literal, porque entonces usted y yo nos moriríamos. Pero podemos ver la gloria de Dios. Un día Moisés le pidió a Dios verlo, y el Señor le mostró sus espaldas, el Señor le mostró su gloria, ¿cierto? Entonces, la gloria de Dios es todo lo que Dios hace, y lo que Dios hace nos revela quién es Él. Entonces, ¿cómo vemos la gloria de Dios? En el milagro que Dios ha hecho en usted. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? ¿Cómo sabemos que la gloria de Dios está con nosotros? En la salvación que usted ha recibido, en la transformación que usted ha tenido de parte del Señor, en el amor que usted tiene por la obra del Señor. Es más, hasta en la prosperidad económica, en la salud, en la bendición financiera que usted tiene y más. Eso refleja entonces la gloria de Dios en su vida. La gloria de Dios es una manifestación entonces de la presencia de Dios. El Señor está en todo lugar, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, ¿cierto? Omnipresente quiere decir que está en todas partes. Y ya que Él es omnipresente, puede estar en todo lugar, pero atención, Él no manifiesta su presencia en todas partes. Alguien preguntó en una ocasión, si Dios es omnipresente, ¿está en el infierno? Sí. ¿Qué es lo de Dios en el infierno? Su ira, ¿sí? Ahí está la ira de Dios. Entonces, Dios es omnipresente, pero Dios no manifiesta su presencia en todas partes. Entonces, donde está la gloria de Dios es donde Él se manifiesta. Entonces, cuando Él manifiesta su presencia descendiendo en un lugar, esto es salvando, como le decía hace un momento, sanando, restaurando, cambiando la amargura por paz, cambiando el odio por amor y por bendición. A esa manifestación de la presencia de Dios por medio de lo que Él hace, entonces le llamamos gloria de Dios. De manera tal que entonces en esta historia que acabamos de leer en el capítulo 4, era tan importante la gloria de Dios en sus vidas, en la vida individual y en la vida colectiva, en la vida del pueblo. Era tan importante que entonces esta mujer, la esposa de Finés, lo supo. Entonces él dijo, sin la gloria de Dios no somos nada. Y aunque las parteras le dijeron, mira, vas a tener un hijo, y ahorita les explico eso, ella no puso atención a eso. Y entonces le puso por nombre al hijo Icabod. Diga conmigo, Icabod. Que Icabod significa la gloria de Dios ha partido. La gloria de Dios ya no está con nosotros, según lo que dice Primera de Samuel 4:21. Para ellos era tan importante la gloria de Dios que entonces se le vino el alumbramiento antes y le puso a su niño Icabod. Ahora, no podemos juzgar a la nuera de Elí. La Biblia no cuenta más de ella. No sabemos si era mujer entendida de Dios o no. Solo sabemos que en un momento de tanto dolor, al oír la noticia que su esposo murió y que su suegro murió, pero aún peor, la noticia de que el arca del Señor, que representaba la presencia y el favor de Dios con Israel, había sido entonces capturada. ¿Qué hizo? Ahí dice el pasaje, rechaza a su hijo recién nacido y entonces otra vez le pone por nombre sin gloria.
no hay más gloria, Dios no está en el asunto. El cómo viviría este niño con ese nombre toda su vida, entonces sería el recordatorio viviente de aquel trágico día que marcaría la historia de este pueblo. Después de esforzarse durante años, entonces todos escucharían. Imagínense al niño creciendo, su mami había muerto, pero su mami le había puesto un nombre, el nombre Icabod, que significa sin gloria, sin Dios. Dios no está ahí. Imagínense a este niño creciendo, viviendo no sé con quién, vamos a contextualizarlo, jugando con el aparato, el celular, qué sé yo, lo llaman a desayunar y le dicen: sin gloria, ven a desayunar. Imagínenselo cuando va creciendo, llega a la universidad, se va a graduar, y entonces, mis hermanos, entre otros nombres se escucha, por ejemplo, el nombre Samuel, que significa escuchado por Dios, o se escucha para graduar a Daniel, que significa justicia de Dios, y de pronto entonces llaman para graduar por promedio bajo al joven sin gloria, porque Dios no estaba con él, porque la gracia de Dios no estaba con él. O usted se imagina cuando se casara y entonces está frente al ministro y le dicen a la mujer: tú, Ana, ¿aceptas a sin gloria como tu legítimo esposo? ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué se podría esperar de Icabod? ¿Qué se podría esperar de él? Solamente es mencionado una vez más como referente bíblico porque pertenece a una genealogía, y usted lo encuentra en Primera de Samuel, el mismo capítulo, creo 14:3, se vuelve a mencionar su nombre, pero ya no más vuelves a escuchar a Icabod, sin gloria. ¿Por qué razón? Porque su madre lo predestinó a una vida en derrota y a una vida de rechazo, sin él tener la culpa. Él no tenía la culpa. Ahora, cada uno de nosotros que estamos acá recibiendo esta palabra, escuche bien, debemos ser conscientes que si sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, tu familia, tus hijos, tú mismo, no eres nada. Yo no soy nada sin la presencia de Dios. No es que no se le dedique tiempo a la familia, pero sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, no hay verdadera familia. Hay una familia disfuncional, hay una familia que va directamente a la perdición, igual que la familia de Elí. Porque él no fue un padre que supo tener carácter, y no fue un padre que supo tener autoridad, y al final entonces sus hijos se perdieron por esa situación. Ahora, él sabía, mis hermanos, que aún si sus hijos hubiesen regresado con vida, según lo que dice el capítulo 4 que estamos analizando, sin el arca, porque el arca se la habían llevado los filisteos, sin la gloria de Dios, de nada servía. La vida no iba a ser la misma. Entonces aquella familia había cometido grandes errores. Los hijos de Elí se convirtieron en bandidos, menospreciando entonces la presencia del Señor. Y el pueblo de Israel cometió muchos errores. Se olvidó de que el que hacía la diferencia en sus vidas era Dios, es el Señor. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de batalla, en tiempos de paz, el que marcaba la diferencia era Dios. Por eso esta mujer hizo esta declaración tan importante: traspasada es la gloria de Israel. Ella estaba consciente que lo que le daba la gloria al pueblo de Israel era la presencia de Dios. Y muchas veces tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta lo que hace que tú tengas paz,
lo que hace que a pesar de tu edad tú tengas juventud, tú tengas energía, tú tengas salud, tú tengas bendición en casa, tú tengas prosperidad, tú tengas quietud, es la presencia del Señor contigo. Esa es la realidad, esa es la verdad. Lo que trae gloria a tu vida delante de tus enemigos, sean cuales sean tus enemigos, es la gloria de Dios. Y les puedo dar un ejemplo, capítulo 6 del libro de Josué. ¿Por qué Jericó cayó tan fácil delante del pueblo? Porque la Biblia dice que las noticias de lo que Dios había hecho habían llegado a los oídos del pueblo de Jericó. Y entonces una ciudad que no se podía conquistar. Entonces Jericó comenzó a temer por causa del Dios de Israel, porque la gloria de Dios estaba con Israel. El mundo sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel. De la misma manera, la gloria de Dios es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí sufriendo calores? ¿Por qué estamos aquí el tiempo que pasamos acá? ¿Por qué dejamos de hacer otras cosas, otras actividades? Porque para nosotros debe ser importante la gloria de Dios en nuestras vidas. Y llegar acá a esta reunión y alabar y adorar al Señor y recibir una palabra como la que estamos escuchando es cultivar la gloria de Dios en nuestras vidas, es crecer en fe, es crecer en conocimiento de lo que es la gloria de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso aquella mujer dando a luz, dice la palabra, que ni se dio por entendida. Las que la asistían en su parto le decían: tienes esperanza porque tienes un hijo. Pero para ella no tenía esperanza. ¿Por qué no tenía esperanza? Porque la gloria de Dios se había ido de su vida, de su familia, de su pueblo. Y en aquellos tiempos, cuando una mujer quedaba viuda y tenía un hijo varón, por la tradición, ese hijo heredaba todo. Ese hijo era su esperanza, naturalmente hablando. Por eso las mujeres le decían que no tenía que temer. Pero ella no podía ver esperanza en aquel hijo, otra vez, porque la gloria de Dios no estaba presente. ¿Sí? La gloria de Dios no estaba presente. Entonces otra vez llama a su hijo Icabod, que significa la presencia de Dios se fue, no está aquí, nos ha abandonado. Aquella mujer, teniendo esperanza, naturalmente no lo podía ver, porque la presencia de Dios no estaba en su vida. Ella no podía ver esa esperanza que le decían, porque la gloria de Dios no estaba en su vida. Y yo no sé si usted entiende eso. Y yo no sé a cuántos de nosotros no hemos vivido algo similar. Yo estaba analizando un poco mi vida y la vida de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, y hemos sido temerosos de guardarnos para Dios y de cuidar que la gloria de Dios siempre esté con nosotros. Siempre. Como pastor he sido temeroso y he sido cuidadoso de que la gloria de Dios siempre esté con nosotros. Y de repente yo a los muchachos que ministran la alabanza les parezco como exigente, y algunos se me resienten, pero cuando me llegan a entender, cuando llegan a escuchar este mensaje y cuando estoy diciendo esto, es porque yo deseo que la gloria de Dios esté con nosotros. No quiero la omnipresencia de Dios, yo quiero la presencia manifiesta de Dios en nuestros medios. Porque si no tenemos la presencia manifiesta de Dios en nuestros medios, entonces no tenemos nada. Entonces somos una generación Icabod. Amén. Entonces les vuelvo a preguntar: ¿cuál es tu nombre ante Dios y ante los hombres? ¿Cómo te llamas? Yo no conozco a nadie que se llame Icabod. No conozco a nadie que se llame Sin Gloria en su identificación. No lo conozco. Pero sí conozco a muchos que aún estando en la iglesia, aún estando en las congregaciones, sí se llaman Icabod en la vida diaria. He conocido muchos que se llaman a lo mejor no Icabod,
He conocido a muchos que aún estando en la iglesia se llaman rechazo, ¿sí? Aunque su papi y su mami les pusieron Shakira o les pusieron, qué sé yo, porque es el nombre de moda, se llaman rechazo. Porque tal vez su madre o su padre lo rechazaron, o tal vez en su niñez alguien los humilló y los rechazó, y eso los marcó tanto que les cambió el nombre para siempre. Les cambió el nombre de Luis o de Ana a rechazo. O tal vez ya viejos, algunas personas los rechazan en el amor, y de ahí en adelante fueron conocidos como rechazo. Son rechazados y rechazan a todo mundo. Así como rechazo, conozco a muchos otros que se llaman rencor, porque alguien les hizo daño. Su mundo dio un giro de 360 grados y ahora son un total desastre. Ahora son rencor y ya no confían en nadie. Son desconfiados en todo, y en cierta manera, hasta cierta medida es bueno ser desconfiado. Pero cuando te excedes, cuando te vas más allá de que desconfías hasta del perro que tú compraste y que lo tienes desde bebé, entonces ahí es donde está el problema. ¿Cierto? ¿Me están escuchando? Y ese nombre que te pusieron, o que tú mismo te pusiste, ha calado tanto en tu vida que entonces te define, que entonces te da identidad, define lo que haces, define lo que dices. Y lo peor de todo es que ese nombre definió tu pasado y marcará y condenará entonces tu futuro si tú no cambias de nombre. Igual que le sucedió a Icabod, su mamá se está muriendo. Hay un tremendo problema en la familia, un tremendo problema en el pueblo, y entonces ella dice: este se llama Icabod, su madre lo marcó. Y así hay muchos que han sido marcados en su pasado y están viviendo en su presente como los marcaron en su pasado. Se llaman como les pusieron, ahora están viviendo como les pusieron en su pasado. Pero llegó el tiempo de que tu nombre sea cambiado por Icabod, por rechazo, por rencor, por un nombre nuevo que el Señor te quiere dar. Bendito sea su nombre para siempre. Un nombre diferente, con una identidad completamente distinta que el Señor te quiere dar en esta mañana. Bendito sea su nombre para siempre. Hay otros nombres que marcaron la vida por una escena muy fuerte, que su nombre se llama violación, se llama abuso, se llama agresión, se llama engaño. Algunos se llaman tontos, estúpidos, inútiles, buenos para nada, hijos no deseados, divorciados, divorciadas. En la iglesia encontramos cientos de estos nombres, y se repiten más los nombres que los buenos nombres, como Daniel, como Juan, o como algunos de estos otros nombres. Y hay mucha gente que puede llegar a ser salva, pueden servir en una célula, pueden ser personas que oran, inclusive ser alguien que ayuda a otros, y seguir llamándose rechazo, y seguir llamándose rencor, o seguir llamándose complejo de inferioridad, seguir llamándose divorciado, seguir llamándose soledad, seguir llamándose muchos otros nombres. Porque de repente entonces nosotros tratamos de ocultar nuestra verdadera identidad, y entonces manifestamos cosas que realmente no somos. Pero Dios conoce tu nombre, Dios sabe realmente quién tú eres. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Y escuche bien, el Señor quiere ponerte un nuevo nombre, y que olvides ese viejo nombre que te pusieron, y que dejes entonces esas cargas pasadas que no te dejan avanzar, y que puedas disfrutar de la paz, y que puedas disfrutar del gozo que solo el Señor te puede dar. A lo mejor muchos dirán: pastor, yo amo al Señor, pero no puedo perdonar lo que me hicieron, y el daño que llevo en mis hombros por mucho tiempo, por décadas. El dolor se vuelve un estilo de vida, ha cambiado mis actitudes, está definiendo mi personalidad. Si tú puedes pensar de esa manera, es cierto, pero acuérdate que donde está la gloria de Dios, todo lo cambia el Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso?
No importa la situación, no importa la identidad, no importa la personalidad, no importa cómo tú te sientas, no importa cómo a ti te han llamado. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, la gloria de Dios cambia tales situaciones. Bendito sea su nombre para siempre. No importa si vienes enfermo, no importa lo que han dicho de ti, no importa las voces que te gritan vez tras vez en tu cabeza. Eres un fracasado, eres un divorciado, no vas a salir de esa situación. La gloria de Dios cambia todo. Alabado sea su nombre para siempre. Aquí no tiene que haber hijos y cabod, aquí no tiene que haber hijos rechazados, aquí no tiene que haber hijos llenos de rencor, porque el Padre de gloria está en esta casa para sanar, para restaurar. Solo hay que volverse en arrepentimiento e ir a la cruz del Calvario, que está en Él siempre presente, y dejar nuestros pecados ahí, y las cosas cambiarán completamente para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En Génesis nos cuenta la Biblia la historia de un hombre llamado José. Dice la Biblia: José, hijo de Jacob. Si usted quiere conocer la historia de José, vaya a leer desde el capítulo 37 en adelante y encontrará toda su historia. Hijo de Jacob. Su mismo papá tenía un nombre que luego Dios se lo cambiaría, porque Jacob era su nombre que habían puesto sus padres: el que roba, el que hace trueque, y muchas otras cosas más que significa este nombre. Pero un día, dice la Biblia, el capítulo 32 del libro del Génesis, dice que Jacob tuvo un encuentro con Dios, regresando después de un largo tiempo fuera de casa. Iba a confrontar una situación difícil de resentimiento con su hermano. Antes de llegar con su hermano, entonces Jacob tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro que Jacob tiene con Dios, entonces Dios le hace la pregunta: ¿cómo te llamas? Y Jacob dijo: me llamo Jacob. Y Dios le dijo: ya no te llamarás más Jacob, ahora tu nombre será Israel, príncipe de Dios, el que pelea con Dios y gana. Porque hay ocasiones que Dios se deja ganar para nosotros, para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí tenemos a José. Lo venden como esclavo y lo llevan a Egipto, y le dicen a su padre que se había muerto, sus mismos hermanos. José, un adolescente de solo 17 años, pasa por muchísimas desgracias. Pasa de ser el hijo consentido de su padre a ser esclavo en tierra extraña, a ser encarcelado por un crimen no cometido, tratado peor que un perro, humillado, olvidado por quien ayudó. Pero el Señor entonces tenía un propósito para él, y a pesar de todas las cosas, a mí siempre me ha gustado lo que dice de José en la Biblia. Cuando ustedes leen Génesis 39:2 y Génesis 39:21, hay una frase que dice: mas Jehová estaba con José. Pero José había pasado por la cárcel, pero José estaba siendo odiado por sus hermanos, pero José estaba siendo metido en una cisterna, pero José estaba siendo vendido por sus hermanos para los madianitas. Mas sin embargo dice que el Señor estaba con José. Todo lo que José hacía prosperaba. Y como que eso no entra en la lógica, eso no entra en nuestro pensamiento. ¿Cómo es que Dios está conmigo y me pasan todas estas tragedias? ¿Cómo que Dios está conmigo y me enfermo? ¿Cómo que Dios está conmigo y paso por tales y cuales situaciones adversas o por tales crisis? ¿Cómo que Dios está conmigo? Claro que sí. Lo importante de Dios es que Él está contigo a pesar de la enfermedad. Lo importante de Dios es que Él está contigo a pesar de la adversidad. Lo importante de Dios es que Él está contigo a pesar de todo, y que Dios usa esas situaciones para formar el carácter de verdadero discípulo, de verdadero hijo de Dios. Lo importante es que Dios esté conmigo. Lo importante no es que vaya a pasar por adversidades. Lo importante es que Dios esté conmigo. Gloria.
¿Alaban al Señor? Porque luego muchas veces la gente cree que Dios está con él cuando no le pasa nada, cuando no se enferma, cuando no lo corren del trabajo, cuando no pasa por enfermedades y situaciones difíciles. Si está así, entonces dice: Dios no está conmigo. ¿Por qué dices eso? La Biblia dice que Dios estaba con José a pesar de todo lo que pasaba. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? ¿Y cuántas veces pasamos por cosas difíciles? Y aunque sabemos que Dios está con nosotros, nos cuesta creer que Él está con nosotros. Pero la Biblia dice de José que finalmente pasaron 13 años de dolor. ¿Qué podía sentir José en su juventud al pasar por todo esto? 13 años. A sus 30 años, después de que pasó por todo, es presentado ante el faraón para que entonces José interprete un sueño y se vuelva el hombre de confianza del faraón y gobernador de Egipto. Y José, de 30 años, entonces se casa y tiene poder para volver y vengarse de sus hermanos. Pero el orgullo y el rencor a estas alturas de su vida, porque había aprendido a ser tratado por Dios, el orgullo y el rencor no dominan su vida ya más. Y aunque tuviese razón para estar molesto y enojado y cambiar su nombre de José a venganza letal, porque José pudo haberse llamado de esa manera, pero José no lo hizo. Cuando tiene la oportunidad y cuando se casa, demuestra realmente quién era José por dentro, cómo realmente se llamaba José. Y entonces se casa con una egipcia y tiene 2 hijos. Tiene 2 hijos. Y la Biblia dice que el primer hijo que tuvo José con su esposa le llamó Manasés. Génesis 41:51. Y mire lo interesante de Manasés. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Diga conmigo: Dios me hizo olvidar. Génesis 41:51. Olvidar la traición de mis hermanos, lo mucho que extrañé a mi padre, la importancia que tenía mi familia para mí. Me hizo olvidar la ira, el enojo, la amargura. Dios me hizo olvidar lo que me hicieron. Porque cuando uno lee las páginas de la Biblia desde el capítulo 37 y uno se mete en el personaje de José, uno quiere salirse como buen sinaloense, uno se quiere salir del pozo y contratar a un sicario. Por todo lo que me hicieron. ¿Sí? ¿Cuántos me escuchan? ¿Cuántos están aquí? Pero José no se llamó venganza letal y lo comprobó de su sanidad, de su real nombre, que tiene su primer hijo y le puso Manasés. Dios me hizo olvidar. Ahora el olvido es un paso más allá del perdón, porque algunos dicen: perdono, ¿pero qué? Pero no olvido. Y el olvido es un paso más allá del perdón. Imagínense que uno como pastor, mis amados hermanos, uno como pastor enconara todo lo que la gente dice, todo lo que la gente habla, todo lo que la gente cuestiona acerca del ministerio y acerca de cómo uno hace la visión y acerca de cómo uno hace el trabajo. Hermano, escuche, yo ya estuviera más torcido que no sé qué cosa. Pero es exactamente que a uno le pasa lo que dice acá. De repente hay gente que
con los años viene conmigo y me dicen: oye, ¿te acuerdas de tal o cual situación? Honestamente hablando, yo no me acuerdo. Porque no es que olvide por mi capacidad, no es que olvide porque yo me esfuerce a hacerlo. No, ahí dice que Dios, ¿qué dice? Le hizo olvidar. Es Dios es el que nos hace olvidar para mantenernos sanos físicamente, para mantenernos sanos espiritualmente, y espiritualmente hablando, Dios nos hace olvidar. Yo no voy a permitir que las circunstancias, yo no voy a permitir que el pasado, yo no voy a permitir que las personas me pongan una identidad, me pongan un nombre. Yo no voy a permitir que la gente me ponga un nombre de rencoroso, de envidioso. Yo no le voy a permitir eso ni a la gente ni al diablo. Yo tengo un nombre delante de Dios, yo tengo un nombre delante de todos ustedes. Ustedes saben cómo me llamo. Más allá de llamarme Manuel, ustedes saben cómo me llamo. El olvido es un paso más allá del perdón. Muchos decimos que perdonamos pero no olvidamos. Pero José fue más allá del perdón. El Señor le permitió olvidar y dejar toda la carga que ésta conllevaba. Ahora, la palabra olvidar en el hebreo significa echar al olvido, remover. O sea que cuando tú no perdonas, el lugar que debe ocupar Dios, el lugar que debe ocupar la gloria de Dios, lo está ocupando el rencor, lo está ocupando el resentimiento. Ahí en el lugar, en el primer lugar donde va la gloria de Dios, donde va el Señor, está el resentimiento y está el rencor. Está en lo olvido. Me hiciste esto, te perdono, pero no lo olvido. ¿Cuántos están aquí? Y José no perdió la memoria. Lo que perdió fue el dolor. Eso fue lo que perdió. Él siempre recordó a su padre y a sus hermanos. Jamás pudo olvidarlos. Su amor por su familia era tan profunda que los perdonó de manera sobrenatural. José dice que fue Dios y solo Él quien lo ayudó a perdonar de esa manera. Dios me hizo olvidar, es decir, me ayudó a echar al olvido las penas, las tristezas, y removió el resentimiento de mi corazón. Esto fue evidente cuando entonces se reencontró con sus hermanos y después de probarlos, dice la historia, les dio abrigo, les dio vivienda. Había hambruna en la tierra y sus hermanos vinieron y él hizo lo mejor para sus hermanos. Me imagino lo feliz que se sentiría José, hermano, cuando les presenta a su primer hijo llamado Manasés. Gloria al Señor. Dios es el que sana todas nuestras heridas. Él es el que las transforma en cicatrices, no el pasado. La gente dice el pasado sana las heridas. No, el único que sana nuestras heridas es el Señor, las convierte en cicatrices. Y tal vez tengamos muchas marcas físicas de accidentes o de golpes. Incluso podemos tener otras en el corazón producidas por personas o por situaciones que nos lastimaron. Pero Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Dios nunca dijo que obraría en nuestra memoria al punto de hacernos olvidar toda circunstancia difícil. Lo que nos prometió es quitarnos el dolor y transformar nuestras heridas en cicatrices, mis hermanos, como testimonio de su obra restauradora en nuestras vidas. Por eso qué maravillosa es, mis hermanos, es maravilloso tener la revelación de la cruz, porque en la cruz es donde nuestras heridas más
profundas han sido sanadas. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso cuando al Señor le traspasan su costado, mi hermano, ahí tu herida ha sido sanada. Ahí has recibido una cicatriz maravillosa de manera sobrenatural. No olvidas, aprendes a administrar tu memoria, porque Dios te ayuda a eso. El dolor se te va, no olvidas lo que te sucedió, pero ya no hay más dolor, ya no hay más rencor. Te sigues llamando Kabod, te sigues llamando la gloria de Dios. Pero mire, el asunto no quedó ahí, porque José tuvo otro hijo, según Génesis 41:52. Le puso por nombre Efraín. Efraín significa: el Señor me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Él me hizo fructificar ahí. Él dice: primero Dios me hizo ir más allá del perdón, me hizo olvidar. Y como Dios mismo hace que usted, y lo hace con usted y lo hace conmigo cada mañana, Él olvida nuestras transgresiones, Él olvida nuestros pecados. Y dice la Biblia: y nunca más se acordará de ellos. Dios no te los está recordando. Cada vez que tú vas a su presencia, cada vez que tú tienes tu devocional, cada vez que tú vienes a la intercesión los viernes, Él no te está recordando tu pasado, Él no te está recordando tus pecados. No, Él ya los olvidó. Y Él te dice: si tú tienes mi naturaleza, entonces tú también tienes que olvidar. Y después de olvidar eso que te marcó en la vida, eso que te puso un nombre incorrecto, entonces el Señor te dará un nombre nuevo y te hará fructificar en la tierra de tu aflicción. ¿Me escucha? Y no importa la situación en la que tú estés, tú vas a seguir caminando, tú vas a seguir haciendo. La tierra de tu y mi aflicción es un área de nuestra vida que muchas veces no logramos superar y que ha gobernado nuestras vidas por años. Y el Señor entonces te hará fructificar en esto. Y entonces serás como un niño de nuevo, lleno de esperanza. Escúchelo bien. Y cómo no estar agradecidos con Él, con la oportunidad de ser hechos nuevos, que solo Cristo te ofrecerá esa vida nueva, como dice la Biblia, segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. No hay hijos de Dios rencorosos, no hay hijos de Dios, mis hermanos, llenos de amargura y llenos de resentimiento. No hay verdaderos hijos de Dios viviendo en esas situaciones. Si tú vives en esa situación, has caído en el engaño de Satanás, has caído en el engaño de los demonios. Pero esta es la mañana de que tú te vuelvas a Dios, que con corazón arrepentido entonces vengas a la cruz que está en el siempre presente y le digas: me llamo de esta manera, pero hoy quiero cambiar mi nombre, hoy lo quiero cambiar. ¿Cuántos me están escuchando? Déjeme terminar con esta palabra, volviendo a la historia con la que iniciamos. Si Icabod, diga conmigo, Icabod representa la generación sin gloria, los hijos sin gloria, la iglesia sin gloria. A nivel individual, los que no tienen la gloria de Dios con ellos. Más adelante en la historia, nosotros encontramos a un hombre llamado Obed, que la Biblia llama Obed-Edom, que fue transformado por la gloria de Dios. ¿Cuántos me escuchan? Dice la Biblia que el arca del Señor, después de esa experiencia que acabamos de leer en el capítulo 4, donde los filisteos la llevan a su tierra,
Y el arca de Jehová les había provocado tantos problemas a los filisteos, de manera tal que entonces la llevan a las fronteras de Israel con la tierra de los filisteos. Y Israel, dice la Biblia, pasó 20 años sin el arca del Señor. En otras palabras, 20 años sin la gloria de Dios. Y ya usted ha entendido lo que significa la gloria de Dios. Y ya usted sabe lo que significa la gloria de Dios. Y cuando usted no tiene la gloria de Dios, pasan dos cosas. O usted es el hombre y la mujer más desesperado y más incómodo y más vacío porque no tiene la gloria de Dios y quiere recuperarla. O se acostumbra como Israel a vivir sin la gloria de Dios. Y usted viene a la iglesia y usted va a su célula y usted va a encuentro de red de hombres o de mujeres sin la gloria de Dios. Para usted lo mismo como le pasó a Israel. Puede pasarle dos cosas. No importa cuánto usted haya prosperado, no importa cuánta economía usted tenga, no importa cómo usted viva, usted sabe que todo eso no llena el vacío que está en su corazón, porque la gloria de Dios no está más en su vida. Pero a este pueblo le pasó lo contrario. Este pueblo pasó 20 años sin la gloria de Dios, hablando de sus preocupaciones, hablando de sus problemas matrimoniales, hablando de sus problemas, qué sé yo. Hablaban de esto, hablaban de aquello, hablaban de lo otro, pero no anhelaban la gloria de Dios, no anhelaban la presencia de Dios, no anhelaban al Señor en sus vidas. Y así le pasa a un montón de gente en las congregaciones. Así está un montón de iglesias en las congregaciones. Hacen la mecánica de cantar canciones, aplauden, escuchan la palabra, qué sé yo, leen la Biblia, pero no está la gloria de Dios con ellos y se han acostumbrado a vivir sin ella. Son una generación Icabod. Son hombres y mujeres sin gloria. Y no hay verdadera vida, y no hay cristianismo, y no hay absolutamente nada que te pueda favorecer si no tienes la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Y la Biblia dice que este hombre llamado Obed-edom, David quiso traer el arca cuando toma como rey, como su lugar como rey en Israel. Quiere traer el arca y las cosas no le salen como debían. Y entonces el arca queda en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14 dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y en esos 3 meses, atención, bendijo el Señor la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Me están escuchando? Todo lo que tenía. La historia de este personaje bíblico es impactante, porque no solo es impactante, no solo porque por lo que encontramos que dice en este pasaje, sino por lo que siguió luego después de estos 3 meses. Todo lo cambia. La presencia de Dios, todo lo cambia en nuestras vidas. Y tú tienes que entender eso. Todo lo cambia. Y como iglesia y como gente de Dios, no podemos tener un método, podemos tener una estrategia, pero sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, la estrategia y el método no sirve. Escúchelo bien, necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas, porque la gloria de Dios es la que transforma, la gloria de Dios es la que convence, la gloria de Dios es la que cambia tu vida. Bendito sea su nombre para siempre. Obed-edom fue bendecido. Su casa fue bendecida. Tu presencia. Dice que Obed-edom abrió la puerta de su casa para que el arca de Dios estuviera ahí durante 3 meses.
Y entonces el resultado de esto fue que la casa de él fue bendecida y todo lo que tenía. ¿Y qué es lo que este episodio bíblico nos enseña en el día de hoy? Nos enseña siempre estar cerca de la presencia de Dios. Traerá bendición a tu vida. Aún lo que parece negativo, aún lo que parece contrario a tu vida. Porque como creyentes no estamos dentro de una burbuja donde nada nos toca, donde la enfermedad no nos toca, donde el dolor no llega a nuestra vida, donde los problemas familiares no llegan a nuestra vida. No, los problemas familiares llegan a nuestras vidas, las enfermedades llegan a nuestras vidas, el desempleo llega a nuestra vida. Pero lo que marca la diferencia entre nosotros y alguien que no conoce al Señor es la gloria de Dios en nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. Pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente en cualquier problema y en cualquier crisis, porque estamos siendo gobernados por la gloria de Dios en nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. Mientras otros se tiran a llorar, mientras otros se tiran a pensar en suicidarse, nosotros los hijos de Dios en cualquier problema y en cualquier crisis pensamos en respuestas, pensamos en soluciones, porque la gloria de Dios está en nuestras vidas. Alabado sea su nombre para siempre. Así que siempre debe estar la presencia de Dios con nosotros, porque la presencia de Dios trae bendición. El arca representaba la misma presencia de Dios. Y si tú anhelas hoy estar en su presencia, lo único que yo te puedo decir es que Él te bendecirá. Cuando te vas a más adelante, Primera de Crónicas 15:18, después de que se llevaron el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén, donde debería estar el arca, y entonces David comenzó a buscar gente para adorar y para custodiar donde el arca estaba. José Ángel, ¿en qué tono estás? Uno de los que quiso estar ahí fue Obed-Edom. Imagínenselo al rey David preguntando y diciendo: necesito obreros, necesito gente que venga para ser guardián en el templo, porque el arca del Señor, y qué sé yo lo que se tenía que hacer. Y Obed-Edom levantó su mano y dijo: yo. Porque quien ha experimentado a Dios, porque quien ha experimentado la presencia de Dios, lo que quiere es estar donde la gloria de Dios está, porque sabe que donde la gloria de Dios está, allá hay bendición. Y cuando hablo de bendición, no hablo de cosas materiales, no hablo de cosas temporales, estoy hablando de cosas eternas. Estoy hablando de lo que Dios hace en lo profundo de nuestro corazón. Estoy hablando de la transformación que Dios trae, no solamente a nuestra vida, pero de la transformación que Dios trae, alabado sea su nombre para siempre, a nuestras familias. Y si nuestras familias son transformadas, nuestras generaciones conocerán no la religión, conocerán al Dios vivo. Bendito sea su nombre para siempre. Tendremos generaciones bendecidas, todo por la gloria de Dios en nuestras vidas. Alabado sea su nombre para siempre. Alaba su nombre. La presencia de Dios te transforma de tal manera que cuando tú la experimentas, tu vida es transformada totalmente. Transformada totalmente. Yo veo gente llegando a esta iglesia, sí, escuche bien, jugando la parte, conocen la mecánica de lo que se hace aquí, levantan las manos, pero allá en su casa son otra cosa. Allá en su trabajo hacen las cosas que Dios abomina, que Dios aborrece. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Son camaleones, se transforman. Aquí vienen y son de una forma y allá son de otras. ¿Sabe por qué sucede eso?
Porque tú no conoces a Dios, tú no conoces la gloria de Dios. Quien conoce la gloria de Dios teme fallarle a Dios. Quien conoce la gloria de Dios es íntegro, es completo aquí y es completo allá. Lo que es aquí lo es allá. Da testimonio del Dios al que él ha conocido, porque la gloria de Dios lo ha transformado. Bendito sea su nombre para siempre. Llegó el tiempo de levantar generaciones, no Icabod. Es el tiempo de levantar generaciones como Obed-Edom, que anhelan, que desean, que quieren la gloria de Dios en sus vidas, porque la gloria de Dios los ha transformado, la gloria de Dios los ha cambiado y seguirá cambiando a sus familias. Llegó el tiempo de volverse a Dios con todo el corazón. Esta es la mañana de decir: quiero ser la generación de Obed-Edom, que clama por la gloria, que clama por la presencia de Dios. Levanta tus manos y alábalo. Levanta tus manos y alábalo. Oh, vamos, vamos. Oh, Coro, do. oh, vamos, vamos. Vamos, adora, adora, adora.